Bueno, chicos, estamos aquí en una nueva calcio previa. Ya estamos con la Lazio, ya estáis viendo que nos estamos acercando a los equipos de la tabla de arriba. Pero Por vaya, fin, estamos a 3 de septiembre, nos ha pillado un poquito el el tiempo, tren. pero no podíamos hacerlo de otra forma, porque también queríamos subir otro tipo de vídeos que no solo fuera calcio previa, porque si no se haría muy monótono todo lo que subiéramos en el canal. Pero bueno, llegamos a la Lazio, tiene un contexto diferente esta calcio previa, pero bueno, ahora os pondremos un poco al día. ¿Cómo estás, Iván? Perdona. Estoy muy bien. Lo primero que vais a ver, bueno, estamos dos porque hay que ir sacando, pero sobre todo vamos a darnos cuenta que este vídeo va a ser distinto. Este, ya vais a ver, seguramente la duración ya estáis dando cuenta que es mucho menor o menor a los 30 minutos que nos paramos normalmente en cada equipo. ¿Por qué? Bueno, pues me voy a adelantar a Carlos Escudero y voy a decir que la Lazio tiene una sanción que no le permite fichar a por lo menos hasta enero. Que no estoy seguro, que esto es algo que me hice dudar antes, porque estaba bastante seguro que lo había leído, que no estoy seguro si es una sanción de que en enero pueden incorporar jugadores libres, que existen ese tipo de sanciones en la FIFA, o que simplemente no pueden incorporar ningún tipo de futbolista. Yo creo que sí que pueden incorporar libres, pero no pueden incorporar fichajes con dinero pagado. A partir de ahí, lo que sí sabemos es que este verano el mercado de la Lazio es cero, más allá de Mauricio Sarri. ¿No, Carlos? Exacto. Exacto, que sería la incorporación más flamante, vaya, Y también del bastante verano. importante. Exacto. No, sobre todo hablar de Mauricio Sarri, que justo cuando se enteraron de esta sanción, la Lazio, estaba dudando si dejar el puesto nomás entrar en... Claro, porque no le habían vendido lo que realmente fue después. Mauricio Sarri supongo que vino con una idea de hacer una Lazio que haga olvidar todo lo malo que pasó la temporada pasada, en la temporada que no se clasificaron a Europa, y de repente llega y tiene que clasificarse a Europa con la misma plantilla que no se clasificó a Europa. Entonces, De hecho, vamos a hacer un mini contexto de dónde venía Lazio. El Lazio el año pasado empieza muy bien con Marco Baroni al mando. La primera vuelta daba gusto ver a Lazio con los Nuno Tavares, Robela y, y Zacán liderando un barco muy ilusionante. La segunda vuelta es un mazazo psicológico para todos los aficionados laziales. Me acuerdo de la eliminación en Europa League por el Bodo Glimt, me acuerdo de la no clasificación a Europa en la última jornada y salvación del Lecce en la que Falcón en el Olímpico se hace gigante. Me acuerdo del 5-0 que le mete el Bolonia. Es una segunda vuelta muy dura que le cuesta el puesto al entrenador italiano y llega Mauricio Sarri. A partir de ahí, efectivamente, como dice Carlos, en la negociación se le ocultó esta sanción o el proceso judicial de esta sanción al bueno de Sarri y se firma el contrato. A partir de ahí hubo una duda de continuar juntos o no. Al final, Mauricio Sarri decide continuar, pero bajo sospechas de que Lotito y él no tendrán una buena relación como ya no tuvieron en el pasado, porque ahora Carlos repasará un poco la anterior etapa de Mauricio Sarri a la Lazio, o un poco lo que es Mauricio Sarri, pero digamos que la relación anterior ya era un poco difícil antes de siquiera que pasase esto. totalmente. Ya el tema Lacho y tema Mauricio Sarri ya estaba complicado años atrás. Por eso también motivaba en cierto punto a mucha gente de la Chiale que como entrenador como Mauricio Sarri, por mucho lo que hubiera pasado atrás, es un buen entrenador. Es un Es un grandísimo entrenador entrenador. que tiene un pasado, tiene una etapa de fútbol italiano, tanto internacional como en el local, tremendo. Entonces, es motivacional el decir que te viene este entrenador que quiere remediar la situación actual de la Lazio. ¿Qué pasa? No se puede hacer mediante fichajes, Iván, pero se puede hacer mediante una idea de juego diferente. Y en este caso, podemos hablar de que la Lazio pasa de jugar ese 4-2-3-1 que se jugaba la temporada pasada, que a mí personalmente lo veía muy pobre, según los jugadores que tiene la Lazio, sobre todo en ese trecuartista a veces, tal, Muy no me forzados. cuadraban ese de Bashiru de media punta, no nos acababa de gustar mucho. Y este año se pasa a jugar a ese 4-3-3 con dos interiores y un pivote. Donde podemos, bueno, vamos a luego explicar jugador por jugador, pero ya vemos un centrocampo con una subida de calidad tremenda, porque vemos a un Robela más en su posición, con más libertades, un Robela que se acerca más a lo que vimos en la etapa de Monza, y otros jugadores que se potencian más. Entonces, que vaya a ser mejor temporada que la del año pasado, difícil será que no sea mejor Bastante. temporada. Lo que hay que ver, Iván, si es suficiente para alcanzar puestos europeos, que es lo que la Lazio pues quiere cada temporada, sobre todo viendo que los rivales de ciudad están a punto de clasificarse a Champions o al menos lo hicieron la temporada pasada. Eso Que es un eso siempre hay punto. que mencionarlo. Eso es un punto muy importante y lo que dices tú, porque si algo tenemos que explicaros también es que en Italia el derbi romano es,
no sagrado, no es sagrado, pero está cerca de serlo, ¿no? Exacto, y se juega solo de tarde, no se puede jugar por la noche, está dividido. Vale. A los amigos de Post United, los queremos muchos también. ¿Qué decir? Bueno, lo que estaba comentando, el derbi romano es muy importante. La situación de la Roma es mucho mejor que la Lazio ahora mismo, con un proyecto bastante más asentado, con Giampiero Gasperini como cabeza de cartel. A partir de aquí, eso es algo que pesa y la presión, por mucho que haya una sanción por delante de los aficionados laziales, sigue ahí. Vamos a ir directamente, si me lo permites, Carlos, a montar una alineación, que en este caso va a ser un poquito más rápido. Vamos a pararnos un poco menos porque las pocas cosas que podemos comentar, Carlos ya ha hecho una clave muy importante en el centro del campo. Entonces vamos a empezar por la portería, que de momento parece ser que por 2 jornadas que llevamos jugadas, Mauricio Sarri se inclina por un Provedel. Yo personalmente, visto cómo llegaba Christos Mandas, el santo del Pireo, como yo lo bauticé en Twitter, me parece ilógica, pero no somos nadie para cuestionar una decisión de un entrenador, ¿no? Sigues tú con la defensa, pero antes dame una opinión de esto porque yo estoy muy a Claro, favor de yo lo que... viendo lo que pasó en la última parte de la temporada pasada, Iván, yo firmaba por un Christos Mantas ya titular y por un Provedel ya pasado a un Rosca, segundo sí. lugar de importancia en el equipo. Entonces nos sorprende que empiece Iván de titular, pero si Sarri lo ha puesto es porque no ha visto que este portero esté perdido y es un portero que a la Lazio le ha dado mucho. Ahora me acuerdo yo de ese gol que le mete al Atlético de Madrid en Champions, no sé si te acuerdas, el último minuto. Sí, pero además esa temporada sale como el portero de Italia con más paradas. Entonces, el año pasado fue muy malo. La primera, de hecho, creo que fue de lo más malo de la primera vuelta de la Lazio. Pero sí que es verdad que hace 2 temporadas era el portero de Italia con más paradas. Entonces, no se puede tampoco decir que no esté justificado de una forma. Exacto, daremos por hecho, o al menos Sarri así lo ha hecho, de que la temporada pasada fue una mala temporada, ya no solo Sí. de Provedel, sino de la Lazio en toda su en divino esplendor. Entonces, si quieres, vamos a pasar al lateral izquierdo, que yo creo que está clarísimo, que es un fichaje que se confirma esta temporada, es decir, se acaba de pagar Sí. y ya entra dentro de esto de la prohibición que tiene la Lazio, ya que Claro, es un fichaje que se hace sí se permiten, por aclarar, sí se permiten pagos de cláusulas con opción, de opción de compra, ¿vale? Eso por aclarar. Exacto. Y así la Lazio lo ha hecho, perdona, y Bruno Tavares, uno de los mejores jugadores de la Lazio la temporada pasada. Sí que es cierto que tuvo ciertos momentos que a lo mejor no estaba rindiendo a tope, pero sí que podemos destacar que es uno de los jugadores de la Lazio la temporada pasada, Bruno Tavares, en el lateral izquierdo. Me acuerdo un partido que hace contra el Milan al final de la temporada, que es espléndido, pero no, lo siguiente es que la Lazio le mete 2-3 al Milan, no sé, Es, yo creo que acá bien la temporada Nuno Tavares es un fichajazo dentro de lo que se podía pasar. Que se quede en Nuno Tavares es un fichajazo. Sobre todo viendo que en el lateral derecho también tenemos unas cosas que ahora vamos a hablar porque son Adam Marusic y Isaac, a ver. que es donde se nos cae. Aquí cuéntame tú un poco. A ver, yo, bueno, comentar únicamente, para mí, Nuno Tavares es el jugador más parecido a Teo Hernández que he visto en la liga, o sea, de largo. Es un perfil muy similar en cuanto a la fase ofensiva y un pilar fundamental. Vamos a ir rápido un poco con el lateral. De por sí, el año pasado ya no había un cuadro de laterales importante. Cuando se ficha a Isaac del Napoli, se espera un rendimiento que el montenegrino, siempre me equivoco, es montenegrino, ¿verdad? Es El montenegrino. montenegrino. No llega a dar nunca. Y Marusic, que es un jugador que empieza siendo central. Es Acaba- albanés. al revés, perdón. Empieza siendo. No, ¿cómo? No, no, que es albanés, no montenegrino, que me he Es equivocado yo albanés, también. ¿ves? Ya decía yo, tío. Ese es Siempre. Marusic, montenegrino es Marusic. ¿Ves? Isaac es albanés. ¿Ves? Siempre lo mismo, tío. Siempre lo mismo. Es increíble. No pasa Eh, nada, puede pasar. es increíble. Vale, Marusic es un jugador que llega en su momento al Lazio siendo una cosa totalmente distinta a lateral o central, por decir una forma. Y creo que en muchas ocasiones creo que llegó como, no sé si llegó incluso como extremo, fíjate lo que estoy diciendo. Eh, pero es que es un jugador que, a ver, digamos que con las piernas es más útil cuando no tiene el balón que con ellas, ¿vale? Que con él, de cuando tiene el balón. Y luego, pasando a la zaga de centrales, yo ahí ya no me decanto por uno u otro. Yo creo que prefiero a Isaac por tema más de posibilidades con el balón en los pies para Sarri, pero tampoco tenemos unas opciones esplendorosas, por decirlo de una forma clara y concisa. Entonces yo me quedaría a Isaac, honestamente. Por hacer el Y además, 11. Marusic, perdona, Iván, lo ha hablado en alguna entrevista, que también se le ha asociado ese rol a veces de central. Es decir, si la Lazio, cuando si tuviera que jugar con tres centrales o en algún momento de, Bueno.
De Espera, espera, extremo, espera, espera, nos dime. estamos olvidando de Manuel Lacharri, ¿eh? No, no, claro. Pues yo me quedo a Lacharri. De cabeza lo reconvierto, o sea, lleva jugando de carrilero mucho tiempo, yo lo reconvierto a Claro, lateral sin entonces pena. serías eso, Lazzari, Isaac en lateral derecho. Yo creo que Marusic también puede tener esa función que también lo puede tener Lazzari de puede jugar de extremo, puede jugar de lateral, Puede jugar de incluso a todo. veces puede jugar de central, que es lo que dijo en las entrevistas previas al inicio de la temporada, que si lo necesitan de central, ahí va a estar. Y yo Entonces creo supongo que que tiene dos jugadores y así llegará un polivalentes. Yo punto. también me pasaba a Lazzari porque lo tenía puesto más de medio banda en la chuleta. Sí, yo también. Y llegará un punto que seguramente Marusic será un gran central, porque yo creo que es un central mucho más de resguardar área que un lateral de recorrido. Entonces, bueno, cuando se dé esa reconversión, yo le espero grandes cosas. De momento, no, la verdad, y me parece que va un poco tarde. Vamos a los centrales, donde tenemos uno que es muy claro, compatriota nuestro, Mario Gila, de los mejores centrales de la Serie A. Para mí, el año pasado, la segunda vuelta que firma es escandalosa. Y por otro lado, Totalmente. no lo teníamos ubicado, pero Sarri, por lo que parece, 180 minutos de 180 minutos, le dicen muchas cosas. A ver si lo pronuncio bien, ¿eh? Popsgaard. Sí, Profsgar, sí. Propsgaard. Danés. Que ya estaba en la plantilla, llegó en el mercado invernal de la temporada pasada, pero sabíamos que en ese central también teníamos a Romagnoli. Y Romagnoli pues era titular indiscutible, que es algo que también nos sorprendía esta temporada, Iván, que es lo que dice, es que dos partidos titular de Prosgar, es decir, Sarri apuesta que La salida de la balón. doble pareja, bueno, que la pareja sea Mario Gila y Prosgar. A Y ver, se ha visto claro en los dos primeros partidos. es que yo creo que cuando juegas con Mauricio Sarri en plantilla, buscas una salida de balón limpia. Y Romagnoli es cabeza de. No, iba a decir cabeza de león, no, pero es un jugador mucho más para resguardarte de portería, como Marusic, que un jugador que busque esa salida limpia. Mario Gila con el balón en los pies es impecable, diría que es muy bueno, rozando la élite de la liga. Y luego yo creo que Propsgard, lo que hemos visto hasta ahora estas dos jornadas, a mí me ha dejado bastante contento, sobre todo en Verona, yo creo que en Como hay un problema ahí de generalizado. De hecho, dejaría esta zaga de cuatro. Tres Claro, fácil también medio centro. ¿Cómo? hay que contar, Iván, que Gigot y Patrick están lesionados y también hablamos de que Marusic puede tener ese papel de central porque no hay nadie a no ser que suban a alguien de la Lazio Primavera. Fíjate que Patrick, yo creo que con Sarri tiene mucho, mucho que decir, ¿eh? Cuidado. Pues nada, que está Porque, lesionado. sí, sí, pero en el momento que se recupere. No, no, claro, no. Si a mí Patrick es un jugador que siempre aporta en ese papel secundario. Y lleva Y 8 años el Alacho. claro, es icono de la Lazio. Entonces, eso 100%. Pero era para destacar que esas lesiones también provocan que Marcis tenga que irse más al medio en esa defensa o que tengan que recurrir No, a la no, Lazio lleva Primavera, que es una cosa que a lo 10 mejor vemos esta 10 temporada. años, ¿eh? 10 años en la Lazio. 10 años, desde 2015. ¡Qué locura! Imagínate, me acuerdo que llegaba desde la cantera del Barça. 228 partidos lleva el bueno de Patrick en la Lazio, ¿eh? Muy rápido se dice eso, ¿eh? Fuera vamos a pasar al centro del campo, Iván, donde tenemos este año ya tres centrocampistas. La temporada pasada era una 4-2-3-1 donde teníamos dos pivotes y este año tenemos solo un pivote, que es el caso de Nicolás Robela. Y por delante tendríamos a Guendouzi y como lo has comentado tú antes, o era fuera de cámaras, pondríamos a Dele Bashiru. Que sobre todo lo más interesante es que le ha encontrado sitio Mauricio Sarri, que yo creo que es importantísimo que cuando tú no puedes fichar, recuperes causas perdidas, porque la temporada de Dele Bashiru que llega desde Turquía por 14 millones de euros el año pasado, el nigeriano, no se adapta. Yo creo que Baroni le buscó desde banda, le buscó en la media punta y le buscó desde la otra zona, desde la izquierda, y en ningún caso se adaptó. El momento más icónico de Dele Basile el año pasado es cuando casi consigue la clasificación de la Lazio contra el Bodo Glimt con ese gol en el 93, empatando el resultado que venía de perderlo de local. Y a partir de ahí lo demás es anecdótico. Entonces yo creo que el punto más importante de esta Lazio es haberle encontrado un sitio a un jugador que tiene calidad, pero que no sabíamos cómo demostrársela. Bueno, pues Mauricio Sarri algo sabe de esto y ha encontrado un sitio para él. Voy a robarte el testigo y voy a pasar directamente a la delantera porque la banda izquierda nos la conocemos todos, es un Matías Akanji que está más que establecido y que es el capitano y desde que se fueron Insigne, o sea, Insigne no, desde que se fueron Immobile y Luis Alberto es el bastión de ataque más importante de la Lazio
a buen reconocer, me refiero, no creo que sea malo, ni mucho menos, me parece uno de los mejores jugadores de la liga. Y por delante, vamos a ir adelante, vamos a ir de izquierda a derecha, un señor llamado Tati Castellanos que viene de marcar 3 goles y dar una asistencia contra el Verona. No, 2 goles y No, una no, asistencia contra el Verona. no, un gol y dos asistencias. Un gol, no. Sí. Sí, Ah, sí, 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 al revés, perdón. sí, un gol y dos Un gol y dos asistencias. La de asistencias. Rabona, la que se la deja y el gol de cabeza. Efectivamente. Pero bueno, Eh, eso es bueno. Si nos confundimos de estadísticas de este tipo, que, Iván, quiere decir que bueno es. que de verdad que hace ya mucho que, o sea, el partido fue hace una semana y me parece de los mejores partidos que yo le he visto al Tati Castellanos con la camiseta de la Chale, de cabeza, o sea, de Es largo y que de si cabeza. se hiciera estos partidos, cada partido, si tuviera esa Claro, continuidad que al Tati sí, siempre le ha faltado, es que se sí. hablaría mucho más de él. Claro, el partido del Como precisamente es un ejemplo de cómo empezar abajo, subir arriba y a ver cómo llega la tercera jornada, pero nadie duda de la calidad del Tati. Por la derecha, aquí tenemos una duda, porque bueno, Isaksen estaba lesionado hasta hace poco, no podía contar Sarri con él. Creemos que va a ser la primera espada de Mauricio Sarri, así que yo personalmente la edición lo voy a poner a él. Pero yo quiero hablar también de un Matteo Calcieri que venía del año pasado del Parma. No, a ver, no me parece que haga un buen año en el Parma, tampoco me parece malo, pero entiendo que es otro de estos fichajes de política, de decir, como no puedo fichar, repatrio el poco talento que tengo por ahí buscado. Exacto, y vamos a ver si despunta. Yo digo que Matteo Cancellieri, que desde que llegó desde el Verona, el Lazio no convenció del todo y el año No, pasado en el Parma, claro, se quedó corto, pero es que el Parma en sí tampoco tuvo ese jugador. ¿Me entiendes? Que viendo que la banda derecha teníamos ese Dennis Mann que se esperaba muchas cosas, luego Cancellieri tuvo que ser ese agitador en muchos partidos, que no digo que lo haga mal, pero siempre le falta algo, o al menos cara sí, a la sí, portería. sí, es por ahí. Siempre hay un gesto que no te Entonces se quedó convence. corto. Exacto, entonces Isaksen sí que es cierto que tiene eso, tiene llegada, tiene regate, tiene tiro. Obviamente no es un jugador de cifras apoteósicas, pero Aún, tiene cosas. Entonces yo creo que Isaksen sería el titular sin ninguna duda. aún no es un jugador de cifras apoteósicas. Destacar también lo gracioso del Parma, de eso que comentabas, es que al final estaban Dennis Mann, estaba Cancelleri y al final el que acaba consiguiendo el puesto es Alcabic. Entonces, bueno, te habla un poco de lo que fue la temporada en el equipo parmesano. Y ahora vamos a pasar, y como veis ya vamos un poco más rápido, porque esto es todo lo que podemos comentar. Como mucho, hacer una alegoría a jugadores como, y perdón, que la voz, si no la habéis notado, está bastante mal. Eh, Jugadores que tienen a segunda espada la Lazio. Tenemos un compatriota, Cristo Muñoz, que no ha debutado y tenemos que echarle un ojo muy largo. Por ahí, jugadores como Matías Vecino, Luca Pellegrini, Red Balayan, que llega desde el verano el año pasado por 13 14 millones, no me acuerdo. Danilo Cataldi, Boulaye Díaz. Bueno, digamos que no tiene el peor banquillo, pero tampoco es tan una certeza, por decirlo así. No, exacto. Tendríamos que ver si sube de nivel ese Tijani Nosli, que llega como un gran También, fichaje también, también, y tiene también. partidos muy buenos. Y yo creo que el jugador número 12 en este caso es Pedro Rodríguez, que es nuestro emblema del Alacho, por desgracia. Es emblema en el sentido de que salva los partidos con la edad que tiene, se aferran a Pedro en muchos momentos, o al menos la temporada pasada así fue. Iba a tirarme la edad, no me la voy a tirar, 39 años, 38 años. nunca acierto. treinta y 38 ocho años años. y el año pasado fue el mejor jugador del Lazio con amplia diferencia del segundo. Y le arruinó el Scudetto al Inter, es santo en Napoli. Pero Tengo bueno, la foto de Pedro así en las santificado, calles de Nápoli, santificado. junto a Orsolini. Entonces, es santo en Nápoli también Pedro. Es San Pero Pedro te en digo, Napoli. yo creo que hay diferencia entre el primer equipo y el segundo. Entonces, a ver en esa rotación si se pueden adaptar al rol de ganar partidos, porque no son unos suplentes a la altura de un equipo que quiera competir por meterse en Champions, si te digo Claro, la verdad. claro. No, no, es que no lo son. Por eso el punto de pedir una clasificación a Europa, más allá de una Europa League, que yo creo que ya. Ahora hablaremos de las previsiones, ¿eh? De las proyecciones que tenemos para ellos, pero más allá de una Europa League yo lo veo complicado. Y de hecho voy a pasar directamente a las Vale. predicciones de la temporada, predicciones entre comillas, porque es un equipo muy difícil de adivinar. El jugador revelación, si tengo que guiarme por lo que yo he visto hasta ahora, Prosser es el mío y me gusta bastante lo que estoy viendo con él y creo que con Sarri puede crecer mucho. Buah, pues yo juego revelación. ¿Te puede contar una muy buena temporada de Tati Castellanos como juego revelación? Es decir, una temporada de 15 goles. Es que el año pasado firma 12, no, firma 10.
No me acuerdo, tío. Cerca de 10 12. Sí, o sea, de 15 yo es que lo tendría que meter en 20 y algo. Para ser una revelación, siendo el Tati, tendría que llegar a 20 y Bueno, algo. mira, pues nos la vamos a jugar. Jugador revelación Tati El Castellanos Tati. se casca 20 goles igual. Y ahora sí, la venta a la Premier League por 50 60 millones de euros, que para mí sí que en ese momento sí que estaría bien vendido, para qué mentir. Jugador de excepción. Aquí ya, Uf, es difícil, ¿eh? aquí ya es muy complicado. En un equipo que no tienes recursos, es muy complicado que si te falla uno. Jugador de excepción. Es que al no haber jugadores nuevos también cuesta un poco el jugársela. Como no sea. Es que Provedel tenía sentido meterlo la temporada pasada. Para mí me la voy a jugar y yo, por lo que más o menos he especulado de tema lesiones y porque lo que has pagado, que en el fondo es un fichaje interesante, Nuno Tavares. Creo que la primera vuelta es excepcional. La primera vuelta es el mejor lateral de la liga. La segunda es el peor del top 7 seguro, porque las lesiones no le permiten jugar. Entonces, y cada vez que juega, de hecho hay la imagen aquella de llorando saliendo del campo porque volvió ese mismo partido a jugar 20 minutos y se volvió a lesionar. El estado físico es muy dudable, empezó bien y a ver cómo se mantiene, pero dudo un poco de la continuidad física de Nuno. Buah. Es que estoy en blanco para decirte mi jugador de Es que es el excepción. mismo 11, entonces, o sea, 11 muy Es que, parecido. claro, te puedo decir uno para quedar bien en el sentido de que, oh, no sé qué. Yo te puedo decir que Isaksen, pues no sigue sin despuntar y es una temporada entre Castellari y le quita la Bueno, titularidad en muchos sería el partidos. que más, sería el que más sentido tiene, por decirlo así, porque es el que este año le pides el paso adelante. Pues mira, te voy a decir Isaksen por lo que comentamos ambos. ¿No crees que Saxon da el paso adelante? Ahí me cuesta, ¿eh? O sea, yo también lo entendería. Va, creo que en el momento que Cancellieri te puede discutir la titularidad, ya es decepción, porque Isaksen viene como para ser uno de los mejores jugadores de la Lazio. Ah, pero es que considero que Saxon, en el momento que esté sano, yo no creo que Cancellieri pueda disputar nada. Bueno, pues ahí que sea jugador de excepción. Bueno, venga, pues vamos. Ahora ya, predicción. Y aquí vas tú primero. La Lazio se mete a Europa, Se mete. se mete. Pero porque la Serie A va a coger 5 plazas de Champions, ¿sabes? Dime el Entonces, número. puede meterse octavo, séptimo, se Dime. va a meter 100%. Perdón, dime el número. Ah, octavo. 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 Yo es que ya no me acuerdo ni a quién he mandado a cada posición ya. Sé que he rellenado, mira, sé que he rellenado desde el 20 hasta el 18, hasta el 10, perdón, hasta el 14, creo. No estoy seguro, pero creo que el 10 está libre y una décima posición de la Lazio me cuela perfectamente. Décimo. La décima posición, la de Torino y Udinese, que Pero es albergan que mira, y siempre. te la argumento, ¿eh? Porque no, yo Udinese lo puse octavo, cuidado. Y te lo argumento. Si tienes el mismo equipo, por mucho que hagas una primera vuelta espectacular otra vez, te va a pasar lo mismo que la segunda. No te da la plantilla es corta, no te va a dar para igualar. Hablábamos del segundo equipo y hablábamos del primero. Pedro Rodríguez con un año más. Si vuelve a hacer los 3 4 goles que tuvo que hacer en las últimas 4 jornadas, 5 jornadas, hombre, es un milagro, pero yo no cuento con ese milagro. Entonces vamos a hacer que la Lazio pierda 10 puntos fácilmente, porque fueron 10 puntos que gana Pedro Rodríguez. Entonces, uno al Inter, para ir más lejos. Yo esos 10 puntos no los tengo y a partir de ahí se me baja hasta después del Bolonia. Claro, no, sí, puede pasar cualquier cosa. Y encima la Lazio no es un equipo que, siendo lo mismo que el año pasado, anime a que la posición sea diferente. Yo sigo confiando que la con Sarri va a jugar diferente. Hay Sí, ciertas piezas que van a potenciar su nivel. Entonces me agarro a eso. Y me agarro a que, ¿te acuerdas que te dije que era un año que yo creo que el Bolonia era más bajo, tal? Entonces, bueno, creo que técnicamente fuiste el único que pensó que el Bolonia iba a estar más bajo. ahora, pues Mario por y eso yo mi lo pusimos, opinión, Mario mi lo puso opinión no puede tercero y yo defraudar, sexto. no puede defraudarse a sí misma. Entonces yo te digo eso, que la Lazio se mete a Europa, ya sea Conference de octavo, con 5 plazas de Champions, pues la octava posición la coge la Lazio. Vale. Pues vamos a cerrar aquí, porque como habéis visto, hemos intentado contextualizar el vídeo más que hacer la plantilla que solemos hacer habitualmente, ya que las zonas también están empezadas. Llevamos solo dos y eso es como una pretemporada para todos los equipos. Pero estamos intentando contextualizar el tema de la Lazio y ya si avanza la cosa y se prorroga la sanción que están en proceso de ver cómo avanza,
Insigne también, por cierto. Ya haremos un vídeo informándoos de todo. Hasta aquellas. Solo decir, seguidnos en redes sociales. Gracias por escucharnos y gracias por vernos cada semana a todos los que lo hacéis. Un saludo a todos y siempre calcio. Y no. Sí, sí, no olvidarse que siempre calcio.